entender y, por lo tanto, de plantear algún tipo de acción, sobre todo pensando siempre en la calidad del producto y en la seguridad de nuestros pacientes o de nuestros clientes, ¿no? En general. Bien, vamos a ver a lo largo de esta sesión, primero el título de la sesión, digamos que está puesto de manera provocativa, cuando en realidad el título debería de ser cómo mejorar la confiabilidad en los entornos donde participa el ser humano. Entonces, ya desde ahí empezamos a cambiar, de alguna manera, la forma de aproximarnos a todas estas situaciones que solemos etiquetarlas con esa etiqueta que dice error humano, ¿no? Entonces, no es lo mismo tratar de eliminar el error humano que mejorar la confiabilidad de los sistemas donde actúa el ser humano, que prácticamente es omnipresente, ¿no? Digamos que está en prácticamente todos los escenarios donde hay que tomar acciones, donde hay que tomar decisiones. Entonces, hay que ir un poco más a fondo en entender qué significa o qué hay detrás de las palabras error humano. Después, bueno, proponer un enfoque más integral, más de carácter sistémico, en vez de estar solamente reaccionando a ciertos eventos de forma individual. Entender un poco la mecánica y las condiciones bajo las cuales ocurre lo que llamamos error humano. Proponer, dentro de las recomendaciones generales que puedo hacer en esta sesión, es el empezar con una taxonomía, es decir, un nivel de clasificación de los errores humanos de acuerdo a este sistema integral, para entender mejor qué está pasando y, por supuesto, tener acciones más efectivas. Y finalmente, algunas recomendaciones generales de qué podemos hacer. Bien, primero, insisto, el tema es empezar a hablar de los entornos, llámenle línea de producción, llámenle avión de pasajeros, llámenle planta nuclear, es decir, entornos de alta complejidad donde participa el ser humano. ¿Cómo logramos que ese entorno sea de alta confiabilidad? ¿Sí? Sabiendo que el ser humano está ahí. Y no solamente decir que el sistema va a estar bien, siempre y cuando el ser humano haga su trabajo, ¿no? Que es lo que generalmente tenemos detrás de la etiqueta error humano. Entonces, mejorar la confiabilidad del desempeño humano o de los entornos donde participa el desempeño humano es una parte importante, digamos, desde el punto de vista de cambiar nuestros modelos mentales. Ahora, el tema del error humano no es nuevo. Para muestra les traigo una frase de alguien que lo reflexionó hace ya más de 2000 años, ¿no? Estamos hablando de un gran filósofo y escritor romano, Cicerón, o Cícero en inglés, que dice que errar era humano, pero solo los estúpidos perseveran en el error. Es decir, debemos de entender ya cierta naturaleza en el ser humano a tener limitaciones en el aspecto cognitivo, en el aspecto fisiológico, en el aspecto de tomas de decisiones, sobre todo, como hablábamos la clase anterior o la sesión anterior, referente a situaciones de incertidumbre y donde hay que tomar decisiones. Y si hay presión de tiempo, hay presión del entorno, hay presión psicológica, pues las decisiones pueden tomar un sesgo bastante equivocado. Ahora, el tema del error humano, pues es un tema que atrae la atención pública, principalmente por los grandes desastres. Es decir, hay un enorme interés en el público, en las autoridades, en las personas que están detrás de cada uno de estos ámbitos complejos del quehacer humano, como la aeronáutica, la industria aeroespacial, la industria petroquímica, la industria nuclear, la industria militar, sobre todo por la atención que traen los grandes desastres, ¿no? En donde gran parte de las investigaciones terminan etiquetando, o yo le llamo buscando un culpable, un chivo expiatorio, como error humano. Por eso traen atención. Ahora, el tema del error humano no es solamente de los grandes encabezados de los periódicos. Existen muchos errores humanos que no llegan a los periódicos o a las noticias de Twitter o de Facebook, pero que están ahí presentes. Una de las grandes preocupaciones que tiene, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos es la creciente conciencia que hay respecto a las muertes por errores médicos. En Estados Unidos, cada vez más se reportan más y más errores médicos, como vemos las estadísticas. En el 99 se habían reportado 98,000 errores médicos
en 2013 llegaban ya casi a los 400,000. La primera pregunta es que estamos haciendo más errores. No, lo que está pasando es que hay más conciencia y cada vez hay más posibilidades de reportar este tipo de errores, hay más interés en reportarlos. Y bueno, es lo que vemos en la gráfica de pastel que vemos ahí, en donde el 45% de los errores fueron reportados, pero el 31% no ha sido reportado. Es decir, alguien sufrió un error médico, pero no se reportó. Y otros, pues, ni saben si se reportó o no. Entonces, hay mucha información respecto a errores humanos por abajo de la superficie. Por eso la preocupación, ¿no? Y bueno, la industria farmacéutica no es ajena a este problema. Todos ustedes saben de primera fuente la gran cantidad de problemas que tiene respecto a rechazos en los lotes, a tirar el material, a recalls, a reclamaciones, la gran cantidad de discrepancias, desviaciones y demás no conformancias que tenemos, que muchos de ellos terminan también en esa etiqueta que llamamos error humano. El pensamiento tradicional dice, oye, tantos y tantos eventos en donde llegamos a la conclusión de que el ser humano es el causante de esto, pues es bien fácil, ¿no? Como dirían en las computadoras, ¿no? Delete. O sea, eliminamos al ser humano y se acabó el problema, ¿no? Claramente y de forma bastante obvia, pues esto no es posible, ¿no? No podemos eliminar al ser humano de todas las actividades donde él tiene injerencia. Entonces tenemos que encontrar una forma alternativa. Y para un par de muestras traigo dos de las más recientes noticias que capté en el periódico y que, bueno, todos los días hay, en donde por ahí alguien en esta campaña de vacunación se detectó que alguien puso una vacuna, o más bien una jeringa vacía que no contenía nada, y se reportó, ¿no? Y después vino la investigación y incluso instituciones, digamos, serias como el Instituto Politécnico Nacional calificaba como error humano la aplicación de la vacuna. Es decir, si es error humano y fue de la persona que decían que era practicante o que era alguien voluntario y que no estaba bien entrenado, bueno, pues la cambiamos, la entrenamos y se acabó el problema, ¿no? Cosa que no resulta tan cierta con la experiencia que tenemos de la reincidencia de muchos problemas, ¿no? Por otro lado, también en la Ciudad de México recientemente hicieron una prueba de las alarmas de alerta sísmica. No era un simulacro, ¿sí? Era solamente una prueba de sonido, de funcionalidad del equipo, digamos que lo estaban calificando. Y terminando la prueba de alarma, pusieron un mensaje de agradecimiento por seguir el simulacro que se había hecho, ¿no? Y bueno, el gobierno de la Ciudad de México dijo, es que, discúlpenos, fue un error humano. Pero ya estamos automatizando todo para que nadie meta la mano y esto no vuelva a suceder. El error humano está presente en todos los días. ¿Cuál es la actitud o la forma de pensar respecto al ser humano y a los errores que aparentemente cometen? Pues es que calificamos, digamos, como la causa raíz que la persona no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, pues, ¿cuál es digamos, el caminito de la investigación? Pues, investigar quién fue, qué hizo, por qué no lo hizo, y tomar una acción contundente, definitiva y efectiva, entre comillas, ¿no? Que es, entrénalo o reentrénalo o reentrénalo, llámale la atención, háblale con palabras fuertes, que casi amenázalo, o de plano castígalo, lo corremos, ¿no? O sea, y asunto solucionado. Así funcionamos en gran parte de las organizaciones en muchos ámbitos. ¿Sí? El tema de error humano lo aplicamos a cuestiones de calidad, lo podemos aplicar a cuestiones de seguridad industrial, lo podemos aplicar a cuestiones de productividad, a donde quieran aplicarlo, es lo mismo. Muchas campañas de seguridad están bajo esta misma mentalidad. Esto pasa porque no te pones buzo, esto pasa porque no pones atención, esto pasa porque no haces lo que yo te digo, por eso te accidentas. Entonces, si yo te llamo la atención y tú tomas conciencia y haces lo que yo te digo, estamos del lado seguro. Ilusión, ¿no? Falacia. Entrenar o castigar como acción correctiva no funciona y está demostrado en muchas industrias desde hace muchos años. ¿Sí? En la industria aeronáutica, en donde un accidente, un error humano, como lo llamamos, suele tener consecuencias catastróficas,
el 60-80% de los incidentes han sido calificados como errores humanos, ¿sí? Sin embargo, si entramos un nivel más abajo en esa clasificación y entendemos lo que sucedió desde una perspectiva diferente al solo hecho de culpar a la persona, podemos encontrar que gran parte de ese 80% que calificamos como error humano realmente se debió a otros temas, sobre todo temas organizacionales, temas de diseño, temas de entorno, donde la persona toma decisiones bajo situaciones de incertidumbre, bajo situaciones de estrés, como es, por ejemplo, un capitán en bordo de un avión con 2 motores incendiados, ¿no? Y los demás gritándole, sálvenos, sálvenos. Entonces, pues toma la decisión correcta. Entonces, esto nos da, digamos, una llamada de atención. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay reincidencia en muchos errores? ¿Por qué entrenar o castigar no sirve, no funciona desde el punto de vista de efectividad de nuestros sistemas? Las razones son varias, pero una de las más poderosas es que no hemos... Perdón por la música de Salvador, que tenía por ahí una música clásica, pero bueno, después escuchamos la música, ¿no? Hemos evolucionado poco en los últimos 100,000 años, es decir, como seres humanos y nuestras capacidades cognitivas, realmente hemos evolucionado poco. Pasamos de las cavernas a, como pongo ahí, a una cabina de un avión de última generación en poco menos de 10,000 años, ¿no? O de los trabajos en el campo a la cabina o al centro de mando de una planta nuclear en poco menos de 10,000 años. Entonces, no le hemos dado oportunidad a nuestro cerebro, a nuestras reacciones, a nuestras emociones para adaptarnos a este entorno complejo. Y lo peor de todo es que no hemos adaptado estos entornos complejos a ese ser humano que antes se peleaba con los dientes de sable, los tigres dientes de sable, y que ahora se pelea con la computadora de a bordo que me dice que voy para arriba y yo creo que voy para abajo, ¿no? Como suele suceder en los accidentes aéreos, ¿no? ¿Qué ha cambiado en nuestro entorno profesional? Y un par de muestras para que empecemos a entender la situación a la que nos estamos enfrentando y dónde debemos de entender el actuar del ser humano. Esta es una sala de control de una planta química que igual se puede parecer a una sala de control de una planta nuclear y observan la gran cantidad de controles, de datos, de señales y bueno, yo por lo menos ahí solo veo un par de tipos, ¿no? Por más computarizado que esté, la cabina de un avión 77, el centro de control de una misión espacial, los centros de control de las naves militares, como son submarinos o portaaviones, que son, digamos, instrumentos de guerra de alta complejidad, ¿sí? Con cientos de sistemas a bordo, y por supuesto la industria farmacéutica. Esta es una planta biotecnológica, y solo para contar las válvulas, pues van a haber ahí cientos o miles de válvulas, ¿no? Hablaba alguna vez con uno de esos ingenieros que trataba de automatizar una nueva planta biotecnológica y decía que era difícil encontrar un software que controlara 3,600 válvulas, ¿no? No para más. Ni nada, no. Porque es súper trabajar. ¿Cómo? ¿Alguien comentó algo? Bien, entonces, la pregunta es si nosotros estamos adaptados para esos entornos, o la pregunta que me parece mucho más importante es si esos entornos están adaptados al ser humano. Y aquí parto ya con 2 formas de ver que han, digamos, empezado a partir la opinión de las personas en el mundo, y que cada vez el enfoque de abajo, que les comento, el enfoque de sistemas, empieza a ganar más adeptos. ¿Cuál es el enfoque a la persona? Es el sistema es perfecto. ¿Cuáles son las suposiciones que a veces son inconscientes? El sistema es perfecto, mi sistema de calidad está bien diseñado, los procedimientos están bien, pero las personas no siguen los procedimientos. Solución correctiva irreversible: cambiemos a las personas, ¿no? Decía por ahí, o cambias a las personas o cambias a las personas. Es una broma local, ¿no? Consideramos, por ejemplo, incluso los errores humanos desde el punto de vista moral, desde el punto de vista, digamos,
filosófico, ¿no? O sea, consideramos a las personas como agentes libres y pensantes, racionales, que con la información correcta toman las decisiones correctas. Hablábamos la vez pasada de las heurísticas. Y estamos seguros que un ser racional, honesto, pensante, preparado, sabe distinguir entre un comportamiento correcto y uno incorrecto y toma la decisión correcta. Entonces, cuando alguien no hace lo correcto, entonces tomó la decisión incorrecta intencionalmente, casi, ¿no? Los errores son resultado de falta de conocimiento, pues hay que atiborrarle más conocimiento y así ya no se va a equivocar. Falta de atención, pues hay que llamarle la atención para que ponga atención, ¿no? O es un estúpido, cámbialo. Y con eso solucionamos el problema, ¿no? Y el peor, ¿no? La situación moral, incluso religiosa, ¿no? Las cosas malas le suceden a las personas malas. Las cosas buenas, o a las personas buenas solo le suceden cosas buenas. Entonces, si a alguien le sucede algo malo, pues se portó mal, ¿no? Eso se llama la teoría de la manzana podrida. O sea, ¿y cuál es la solución? Pues quitamos la manzana podrida, ¿no? ¿Cuál es el resultante? Y lo vemos en el día a día. La reincidencia vuelve a presentarse e incluso llegan a errores peores o con nivel de desastre, ¿no? Catástrofe. ¿Cuál es una forma alternativa que se ha tomado en muchas industrias? Y ahorita vamos a ver un poco más a detalle, durante los últimos 70 años y con más intensidad en los últimos 30 años, es el enfoque de sistemas, un enfoque más integral, en donde el ser humano es solo uno de muchos elementos que convergen a la hora de una acción que termina en un mal final, una historia que termina en un final de desastre, de error, de falla, en donde el actuar del ser humano es una consecuencia de muchos factores que se van sumando. Toda la serie de factores van sumando presión y condiciones hasta que llegan a las manos del supervisor y el operador, y ellos tienen que tomar una decisión para que el sistema, o que intenten que el sistema funcione, ¿no? Y por supuesto no son infalibles. No podemos cambiar la naturaleza humana, y ahí tenemos que entender la naturaleza humana, y de eso platicamos un poco la vez pasada, en donde hemos desarrollado mecanismos de eficiencia en nuestro procedimientos mentales o cognitivos, como le llamamos, en donde buscamos atajos. El cerebro busca de forma natural atajos para eficientar su funcionamiento. La atención es un tema de capacidad limitada, entonces yo no puedo estar atendiendo a 2.500 estímulos que me están llegando ahorita. Tengo que tomar 3 o 4 en función de ciertos criterios para atender esos 3 o 4 estímulos y sobre eso actuar. Y los demás, apago cierro la ventana, ¿no? Entonces, así funcionamos, así hemos sido diseñados y bueno, por lo menos no espero que en los próximos 10.000 años tengamos un cambio radical. Entonces, hay que tener en claro eso, ¿no? Sí sabemos que mi primera línea de defensa es mi operador, y si sé que es un ser humano que tiene limitantes en sus procesos cognitivos, fisiológicos, de toma de decisiones, que las emociones lo afectan, pues entonces tengo que ser lo suficientemente inteligente para construir barreras adicionales en caso de que falle el ser humano, que sé que puede fallar, que hay una alta posibilidad de que falle porque así está diseñado, y entonces poner más y más barreras. Eso es sistemas redundantes. Y eso parte del diseño, no parte del operador que está operando la máquina, ¿no? Bien, entonces hay dos grandes formas de verlo. El enfoque a la persona, a la manzana podrida, a calificarlo, a descalificarlo y a correrlo, o entender el entorno completo y trabajar sobre muchos factores a la vez, además del ser humano. Esto es, digamos, un comercial cultural, por cierto, en alusión al anuncio de Biden de retirar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Afganistán. Existe ahora muchas controversias sobre la efectividad de hacer presentaciones en PowerPoint. Bueno, las guerras también se hacían presentaciones en PowerPoint, donde se presentaban los principales líderes del ejército, llegaba el general y decía, a ver, preséntame la estrategia. ¿Y qué era lo que hacían? Ponían PowerPoint con 5 bullets y decir, mira, es el paso 1, el paso 2, el paso 3. Y así vamos a ganar la guerra. Y ustedes observan la historia. Llevan años y años y años peleando sin avanzar un milímetro, ¿no? Hasta que alguien llegó y dijo, perdón, hasta que alguien llegó y dijo, no, este es un sistema complejo y por lo tanto tenemos que entender la complejidad del sistema. Y hizo este diagrama de espagueti, ¿no?
O sea, donde están todas las condiciones que intervienen en los conflictos sociales, políticos y militares que tiene Afganistán, y pues no hay pies ni cabeza, ¿no? Así es el entorno en donde trabaja el ser humano. Es un entorno complejo de múltiples interacciones, de múltiples retroalimentaciones, en donde hay una causa y un efecto, pero a veces el efecto se convierte en causa. Entenderlo es una parte importante, y de eso se trata el cambiar nuestra perspectiva del error humano, de entender el sistema completo. Entonces, vamos a hablar un poco del enfoque integral. Esto no es nuevo. Estamos hablando de 70 años de desarrollo de una preocupación que surgió, por ejemplo, de forma muy intensa en la Segunda Guerra Mundial, y para datos así bien interesantes para ver por qué surgió lo que llaman la confiabilidad humana o el estudio de los factores humanos, es que Estados Unidos perdió cerca de la tercera parte de sus aviones en territorio americano, es decir, no peleando, sino probando los aviones. Y en esas pruebas murieron 15,000 pilotos haciendo pruebas de aviones. Entonces, pues los que estudiaban los aviones y los que estudiaban digamos, la forma de ser efectivos en la guerra, pues dijeron, no, es que no podemos estarle echando la culpa al piloto siempre, ¿no? Y el término error del piloto, digamos que casi se borró. Dijeron, no, esto no es aceptable, esto no se acepta ya como condición de investigación. O se acepta como punto de partida, pero no como resultado de la investigación. Y a partir de ahí surge una ciencia que se llama confiabilidad humana, o ingeniería de confiabilidad humana, human reliability, o también ingeniería de factores humanos, en donde atienden a las fallas que surgen en entornos donde participa el ser humano. Y bueno, esto se extiende ahora a muchos entornos. Un quirófano en donde están haciendo un trasplante de corazones, un entorno de altísima complejidad, una cabina de avión comercial, el torre de mando de un portaaviones nuclear o de una planta nuclear, y por supuesto ahora las plantas químicas, las plantas farmacéuticas, son entornos de alta complejidad, en donde requerimos entrar a fondo y con una visión de sistema completo. Bien, este campo de la confiabilidad humana pues trabaja mucho estudiando la falibilidad humana desde el punto de vista de su naturaleza, no desde el punto de vista de por qué lo voy a castigar, sino en qué estamos limitados como seres humanos. Los factores que influencian esta falibilidad humana y por supuesto en trabajar en acciones para prevenir, es decir, que no ocurra el error humano, si ocurre, que sea la menor cantidad posible, o también si ocurren, reducir su impacto. Y esto pues nos lleva mucho a las ideas que tiene el risk management, ¿no? La esencia de risk management es es prevenir, mitigar o reducir. Bueno, pues este es un enfoque de risk management para las situaciones donde participa el ser humano. Entonces, los factores humanos es un amplio campo. Hola. Los factores humanos es todo un campo de conocimiento que, digamos que solemos identificarlo con una partecita que le decimos ergonomía, donde atiende, como dicen los expertos, la relación humana con su entorno del cuello para abajo, la ergonomía. Bueno, sin embargo, existe un nuevo, digamos, auge en entender los aspectos humanos o factores humanos del cuello para arriba también, es decir, qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos enfrentando situaciones complejas, inciertas, falta de información, presión de tiempo, situación fisiológica no óptima, estoy cansado, me siento, veo nublado, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa? ¿Y qué podemos hacer? ¿No? Entonces, los factores humanos pues trabajan mucho en adaptar el entorno de trabajo como un sistema a las características del ser humano, ¿no? Bueno, Simpson no es ser humano, ¿verdad? Pero de todos modos puede ayudarlo la ciencia de los factores humanos. Ahora, de esto hay un gran avance. Insisto, yo mencioné esto la vez pasada y lo vuelvo a decir ahora. Aprendamos de otras industrias que están años luz de nosotros, ¿sí? Están muy adelantadas y podemos aprender grandes cosas. De la industria aeronáutica, de la industria nuclear, de la industria aeroespacial, de la industria petroquímica, y de agencias, por ejemplo, sobre todo americanas, que trabajan mucho en esto, las agencias del espacio, del transporte, de los aviones, de la energía, que atiende la parte nuclear. En Europa también hay mucho avance en esto, y hay organizaciones internacionales que ya tienen estándares relacionados con factores humanos, con fiabilidad humana, errores humanos, ¿no?
Y la pregunta es, ¿y dónde está FDA? ¿Dónde está EMA? ¿Dónde está COFEPRIS, no? En el tema de errores humanos. Y empezamos a vislumbrar el camino que todavía tenemos, ¿no? Bueno, no tan atrás, pero bueno, todavía nos falta, ¿no? FDA ya tiene temas de factores humanos, pero principalmente en la industria de dispositivos médicos, en donde él enfoca mucho de este conocimiento en el uso correcto, el diseño y uso correcto de los dispositivos por parte del paciente final. Nos falta voltear hacia adentro de la industria farmacéutica y aplicar esos mismos conceptos, pero en los procesos donde generamos los medicamentos o donde generamos los dispositivos médicos que van a terminar intentando ayudar a un paciente. Eso es parte de lo que nos falta en el ámbito de la industria farmacéutica. Entonces, ¿qué pasa en los errores humanos? Vamos a dar un recorrido rápido en la naturaleza de por qué surge lo que llamamos errores humanos, ¿no? Que, digamos, empezando por distinguir que no es lo mismo un factor humano que afecta o exacerba la falibilidad humana a un error humano que es básicamente la consecuencia final de las limitaciones que tenemos como parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Tenemos capacidades limitadas. No podemos mantener la concentración más de 20 minutos. ¡Pum! Nos desconectamos y tardamos unos segundos o un par de minutos en ¡pum! Volver a resetear el sistema y volver a conectarnos. Eso es natural. ¿Quién de ustedes aguanta 48 horas trabajando sin dormir? Nadie. Tenemos limitaciones fisiológicas. ¿Quién de ustedes sabe de memoria 40 algoritmos y 30 procedimientos de memoria? Nadie. Tenemos limitaciones mentales y de memoria, de procesamiento, RAM, como llamamos en las computadoras, y de almacenamiento a corto plazo, ¿no? Entonces, si empezamos a entender esa naturaleza humana, como yo le llamo, así como estamos diseñados, pues entonces adaptamos lo que está alrededor a esa falibilidad humana para acompañarnos y contenernos, protegernos y proteger el sistema, ¿no? El tema del error humano tiene un boom a partir de los 70s, cuando ustedes recordarán por ahí, o los más jóvenes por ahí podrán ver en Google, el accidente en la planta nuclear de Estados Unidos, en 3 Mile Island, en donde la investigación convocó a un grupo de expertos, de científicos, de personas importantes en el tema del quehacer humano y de lo que llamaban error humano, precisamente para determinar qué fue lo que sucedió. Y de ahí hay todo un auge en estudios, en experimentos, en nuevo conocimiento que se ha ido aplicando paulatinamente a todas estas industrias, no solo la nuclear, sino la aeronáutica, la aeroespacial y demás. De manera general, no quiero ser muy teórico, pero me parece que es importante conocer que existen ya diferentes enfoques, que digamos no es ni blanco ni negro, no es correcto o incorrecto, es simple y sencillamente diferentes perspectivas de ir abordando un mismo fenómeno que es el actuar del ser humano en los entornos complejos, sobre todo de trabajo, ¿no? Entonces hay un enfoque que empezó a trabajar con un señor que se llama James Reason. James Reason ahora es famosísimo, bueno, ya falleció, pero el señor escribió varios libros y artículos y disparó una serie de entendimientos sobre la parte cognitiva, es decir, cómo pensamos, cómo tomamos decisiones, cómo nuestro cerebro de repente se desconecta, lo que él llamaba los lapses o sleeps. Sleeps es como, pues, se me patinó, incluso en español lo tenemos, ¿no? Ay, ¿por qué te quedo? Es que se me fue, ¿no? Es un sleep. Y los lapses es, voy de la cocina al comedor o de la comedor a la cocina, y cuando llego a la cocina dije, ¿a qué venía la cocina? Eso es un lapsus, ¿no? Que él llamaba. Es decir, de repente algo me distrajo, que por ejemplo es uno de los factores fuertes en los errores humanos. Cuando él me distrae, yo venía a la cocina para traer un trasto o algo, se me atravesó el gato y después dije, ¿y a qué venía, no? Y bueno, a todos nos sucede. ¿Por qué? Porque así funcionamos. Bueno, el otro enfoque del error humano está por señores como Jens Rasmussen, que tiene un modelo muy interesante, igual del de James Reason, el queso suizo, ahorita lo vamos a ver, que empiezan a desarrollar algunos modelos ilustrativos de cómo enfocarnos al quehacer del ser humano en entornos complejos. El enfoque de Rasmussen y Hollnagel es más en la interacción que tenemos con nuestro entorno, es decir, hay un entorno complejo, como el que yo planteaba del centro de comando de un portaaviones o el centro de operaciones de una planta nuclear. Son entornos altamente complejos en donde el ser humano está a veces desnudo o indefenso
ante alta complejidad, ¿no? Ante señales confusas, ante oportunidad y digamos, elección entre diferentes alternativas, dependiendo de qué aprendí, qué no he aprendido, si esta situación es conocida o es una situación nueva, y ahí tomo decisión. ¿Por qué? Pues porque tengo que tomar una decisión, es mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, estos señores han trabajado mucho, ahí les dejo algunos libros interesantes sobre este aspecto, pero lo que sí quiero mencionar es que el ser humano está en medio o está en el punto de convergencia de diferentes entornos, empezando por el propio, ¿no? Claramente, o sea, yo no estoy liberando a la persona de, digamos, su participación y su responsabilidad en el tema. Todos tenemos diferentes tipos de conocimiento, en ciertas situaciones podemos tener el conocimiento suficiente, pero en otras podemos tener conocimiento insuficiente. Y bueno, ahí sí, aportar conocimiento a mi base de datos, pues ayuda, ¿no? Pero también tengo intereses, también tengo emociones, tengo puntos de atención o capacidad de atención, tengo estado de salud. O sea, si yo llego con 38 de fiebre a mi trabajo y no le digo a nadie y me meto a trabajar, empiezo a ver nublado, ¿no? Doblado turno, que es algo que discutíamos mucho en las empresas, es doblar turno es dispararse al pie, ¿no? En términos de calidad, de errores y de accidentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque después de 12 horas, después de 8 horas de trabajo, cada hora adicional disminuye no solo la productividad, sino la atención y la capacidad de reacción, la claridad mental para tomar decisiones. Y abusamos del tiempo extra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que importa es sacar el lote, ¿no? Sacar el medicamento y trabajar 7 días a la semana o 2 turnos diarios, 16 horas diarias, ¿no? Cuestiones físicas, etcétera. Pero también hay que sumarle a la situación individual de la persona los factores del lugar de trabajo, es decir, cómo está diseñado, si hace calor, si hace frío, si hay humedad, si huele mal, si hay mucho ruido, si hay mucha vibración, si está al alcance todo, si tengo que lo veíamos en la industria, ¿no? En donde yo tenía que tomar la lectura en un lado del cuarto, apuntarlo en un papelito y correrle casi al otro lado donde estaba la pantalla para capturarlo. Y los que saben de integridad de datos, esto es un dolor de cabeza, ¿no? Llevarlo en un papelito ya, ahí podemos echar a perder todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el diseño estaba en donde estaba la operación y donde estaba la captura de datos, el diseño, ¿sí? Las interfaces hombre-máquina, en donde, y de esto vamos a tener algunos ejemplos, en donde muchos de los accidentes aéreos surgieron porque yo tenía 2 palancas juntitas del mismo color, de la misma forma, uno era el freno y el otro era el acelerador. Y en situaciones de, oye, esto parece que se va a caer, pues acelérale, ¿cuál de las dos? Creo que esta, ¡pum! Freno, ¿no? Va para abajo, ¿no? ¿Por qué? Por mal diseño. Y ahí entendieron que hay que poner una de un lado, otra de otro, una de una forma, otra de otra, una con un color, otra con otro color, de manera que reduzca al mínimo la posibilidad de equivocarme entre el freno y el acelerador. Es el entorno de trabajo. Pero lo más grave para mí es lo que vamos a llamar las fallas latentes, esas que están ahí como un virus guardadito, en incubación, listo para en algún momento atacar al sistema. Factores organizacionales, decisiones de gerencia, prioridades establecidas por la alta dirección, ¿sí? Horarios de trabajo, políticas de tiempo extra, diseño en el gabinete de mis ingenieros de proceso o de Manufacturing Science and Technology, o como le llamen, ¿sí? Que hacen los diseños en un escritorio lejos del lugar de trabajo. Todo eso son fallas latentes que están ahí esperándonos para brincarnos y darnos una sorpresa. Sumen estos 3. Los errores organizacionales, fallas latentes, las deficiencias o imperfecciones del diseño del lugar de trabajo, y, por supuesto, las condiciones individuales de la persona. Y ahí es donde surge el error humano. Empezamos a considerar de alguna manera estos 3 elementos, empezamos a darnos cuenta que una investigación de un error humano, sea por rechazo de un lote o sea por un accidente, tiene que ver con muchos elementos, o tenemos que tener en cuenta muchos accidentes, muchos elementos que ocasionaron la falla. Entonces, hay que revisar los procesos. Aquí vienen ya algunos highlights o algunos puntos relevantes. Primero hay que revisar el proceso, y en eso
estamos hasta acá desde el punto de vista de calificación. O sea, todos los procesos tendrían que estar calificados y bien calificados, no solo desde el punto de vista calidad, sino también desde el punto de vista evitar la falla humana. Muy complejos, mal diseñados, falta de mecanismos de seguridad o de contención, variabilidad de los procesos y de los procedimientos. Es decir, todo varía. Yo no puedo tomar 2 veces la misma lectura, aun cuando sea la misma persona, la misma pieza y el mismo instrumento. Voy a tener una variabilidad natural. ¿Cuánta variabilidad estoy dispuesto a aceptar y cuánta variabilidad estoy dispuesto a no aceptar? La tecnología, y esto va para arriba, ¿no? Los sistemas no robustos, es decir, en donde cualquier ruidito, como le llamamos, cualquier noise, afecta y acelera la variabilidad. O yo le meto mano cada rato y esto va para un lado, va para el otro y aumento, duplico y triplico la variabilidad. No es amigable, conocido interfaces de sistemas, por ejemplo, sistemas críticos o sistemas productivos, en donde el operador tiene que hacer maravillas para entender lo que le quiere plantear la interfaz, es decir, la pantalla con un chorro de botones, ¿no? Un montón de señales, y por aquí 3, 4, 5, 6, 7 señales, 10 botones arriba, 10 botones abajo, todos del mismo color, toma la decisión correcta, ¿no? Ambiente de trabajo, como decíamos, interrupciones y distracciones. Este es un tema que lo tenemos bien perdido, bien olvidado, y que es uno de los factores más importantes en los errores, que es la distracción. Estoy a punto de tomar una lectura importante, a punto de hacer un paso crítico en el proceso, a punto de oprimir el botón correcto, y el compadre que está al lado dije, oye, ¿cuándo nos vamos a echar unas cervezas? Mi colega, ¿qué? Ah, sí, con este día, ¡pum! Ah, y este no era el botón. Distracciones, interrupciones, incluso del supervisor, ¿no? O sea, yo estoy a punto de hacerlo y justo llega el supervisor y me dice, no te olvides que mañana tenemos entrenamiento sobre seguridad. Y ¡pah! Carga de trabajo. Y haces esto y esto y esto y te quedas 3 horas más y nos vemos mañana temprano el sábado y te vienes el domingo, etcétera, etcétera. Oye, no vino el operador, pues ahí te llevas las 2 máquinas. Nomás apúrate y ponte buzo para que no se te pasen los defectivos, ¿no? Y bueno, la gente que ya sabíamos. Vamos a hablar un poco más de la gente, en donde claramente si empezamos a entender de manera diferente y a ser más efectivos en la solución de errores y evitar la reincidencia, o incluso evitar que ocurran, que es lo ideal, la prevención antes de que ocurra y no tapar el pozo después del niño ahogado, bueno, este entendimiento de la confiabilidad humana y los factores humanos nos ayuda a estar más preparados. Igual que las herramientas y la filosofía de risk management es visualizar desde antes las situaciones posibles y estar preparado en la mejor manera posible ante esas situaciones. Y en este caso incluye los errores y las fallas, ¿no? Accidentes también. Desde el punto de vista de efectividad, productividad y costo, pues menores rechazos, menores retrabajos, menores desviaciones, menos retrasos, menos faltantes, ¿no? La parte emocional de las personas, ¿sí? No hay mayor frustración que el verte involucrado en un accidente o el verte involucrando después de una trayectoria impecable, echar a perder un lote. Imagínense el impacto en la emocionalidad y en la satisfacción de trabajo de la persona, del operador, ¿no? Por supuesto, esto se puede convertir en una ventaja competitiva desde el punto de vista mejores niveles de calidad o niveles más confiables y garantizados, mejor posicionamiento ante las autoridades y ante el paciente, etcétera, etcétera. En fin, hay múltiples beneficios que deberíamos de tener en cuenta que nos deberían de animar a explorar un poco más estos aspectos. ¿Cómo ocurre el error humano? Vamos a hablar brevemente. Bueno, para empezar, una pregunta provocativa es, si hablamos del error humano, ¿podemos hablar de errores no humanos? De manera general, un error es algo que no es correcto, no es, digamos, acertado, es equivocado, es una diferencia entre un objetivo, algo que debería ser, y lo que resultó, es decir, el resultado no es el que esperaba, el outcome o la consecuencia de la acción que yo hice y de la decisión que tomé no es lo que yo esperaba o no es lo que esperaba el procedimiento. Y además tiene que ver mucho con los juicios, las opiniones y las acciones, es decir, tomar un juicio o generar un juicio
no conveniente para la situación o efectuar una acción no efectiva para la situación, también se suele llamar un error, ¿no? Entonces, un error, de manera así más precisa, como definición operacional, digamos, es una acción inapropiada que también puede consistir en una falta de acción, en donde no se logra un resultado esperado y además tiene consecuencias no deseadas o no esperadas. Y esto llévenlo al campo de la calidad del producto o llévenlo al campo de los accidentes, entre otros muchos, ¿no? Entonces, los errores humanos no deben de verse como una causa. Es decir, el error humano no produjo la pérdida del lote o la discrepancia, sino más bien la suma de factores que se fueron sumando y que terminaron con la toma de decisión de alguien y la pérdida de lote, ¿no? El rechazo del lote. Hay que ver mucho, como dicen los americanos, upstream, es decir, los pasos anteriores, aguas arriba, ¿no? Factores organizacionales, además de las condiciones humanas. El error humano debe ser el punto de partida de las investigaciones. Existen varios conceptos o ideas mentales que nos pueden ayudar mucho a empezar a tomar el camino más efectivo. Yo no lo llamo correcto o incorrecto, simplemente el más efectivo, que es el modelo del cuchillito, ¿no? Un cuchillo tiene, o una navaja, tiene una punta filosa y tiene una punta, un mango, una punta roma, una punta no filosa, que es el mango donde lo agarro, pero cuando alguien se corta con el cuchillo completo, ¿no? Entonces, la punta es donde suceden realmente las condiciones finales, las que se observan, donde se rompe la situación, se accidenta alguien o se echa a perder algo, que es generalmente en el área de producción, ¿no? O en el área operativa, en el área de cuarto de máquinas, de mantenimiento, o en el área de almacén, donde estoy moviendo material, ¿sí? Pero detrás de eso, generalmente, y vimos la estadística del campo de la aeronáutica que ha estudiado esto, es gran parte o gran porcentaje de esos accidentes vienen acompañados o vienen empujados, llamémoslo así, por las fallas latentes. Esas fallas que están ahí latentes, incubándose, hasta que empujan contra la pared al operador o al supervisor y se toma la decisión incorrecta. Pero lo que produjo esa situación extrema no fue el ser humano, sino las fallas organizacionales, que al final de cuentas también son producidas por los seres humanos, los diseñadores, los gerentes, los accionistas, incluso las autoridades, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en la parte filosa, ¿sí? Reduciendo o mitigando lo que ahí ocurre, claramente, pero también en la parte de prevención y contención, desde la parte organizacional, desde el diseño, desde la toma de decisiones, desde las políticas organizacionales. Solo para ejemplificar, la parte filosa es la que depende de la habilidad de la persona, de los procedimientos en el lugar de trabajo, de cuánta capacitación o cuánta experiencia tenga la persona y del lugar donde ocurre y cómo ocurre, es decir, el ambiente de trabajo y las condiciones. La falla latente está del lado del ambiente de trabajo que genera la organización. Si es un ambiente conflictivo, de presión, de castigo, de culpabilidad, de buscar a alguien para crucificarlo, las decisiones de diseño, calificación, validación, user requirements, o decisiones gerenciales, como darle prioridad a que salga como salga el lote, ¿no? Temas de tiempo, programa, calendario, tareas, turnos, materiales, herramientas, equipos, todo lo que acompaña a las personas que deben de hacer la tarea final, que es producir, ¿no? Herramientas que nos ayudan a trabajar en la parte filosa, bueno, el risk assessment, claramente, la evaluación de riesgo, la identificación y valoración de riesgos, y sobre todo la mitigación de riesgos es algo que nos puede ayudar muchísimo. El tema de las Gemba Walls, que es ir y observar, y todo, digamos, las diferentes herramientas que tenemos tanto en sistemas de calidad como en sistemas de seguridad industrial. En la parte de fallas organizacionales o fallas latentes, la gestión de riesgos igual, hay que evaluar qué estamos haciendo a nivel de diseño, a nivel de toma de decisiones, evaluación del concepto de confiabilidad y aplicación de los principios científicos que se han desarrollado, acompañar a nuestros ingenieros de proceso, a los encargados de calificación, a los ingenieros de mantenimiento,
con, digamos, conocimientos sobre factores humanos y, por supuesto, el concepto de Quality by Design que ya todos conocemos. Algunos ejemplos, ¿no? Un nuevo instrumento es instalado que no permite identificar fácilmente cuál es el botón correcto. Es decir, tenía 3 y ahora le pusieron otro cuarto. Falla de diseño, ¿no? Tarde o temprano el operador, y sobre todo si está acostumbrado a manejar 3 botones y ahora tiene un cuarto, la posibilidad de que se equivoque crece exponencialmente. Un operador no comunica cómo está solicitado en el procedimiento. Bueno, ese sí es un tema en la parte filosa, en la parte activa, porque corresponde al operador hacer la comunicación. Lo que hay que preguntar es por qué no comunicó, qué estuvo pensando en ese momento que decidió no comunicar. Y bueno, el procedimiento en sí mismo, a veces hay procedimientos que son bastante latosos desde el punto de vista leerlos y entenderlos, ¿no? El modelo del queso suizo de nuestro querido James Reason nos da idea de cómo debemos de diseñar los sistemas. El concepto es, los sistemas deben de estar construidos en capas sucesivas de protección. Sin embargo, las capas no son perfectas. Y por eso utiliza la imagen del queso suizo, en donde cada rebanada, que es una capa de protección, está agujerada, tiene agujeros, ¿no? Entonces, cuando una de las primeras capas, por medio de ese agujero, permite el paso de un evento, pues debe de haber una segunda capa que lo contenga, ¿no? Y hasta ahí todo bien. El problema es cuando se alinean los agujeros de las rebanitas de queso. Entonces, ahí es donde viene una trayectoria, una falla, un accidente, y surge pues lo que ya conocemos como error humano, ¿no? Pero observen que es una deficiencia en el diseño de nuestros sistemas. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Yo tengo como primer capa de protección las habilidades de mi operador y su experiencia. Es el mejor, está bien súper entrenado, lo entreno cada 6 meses y tienes 10 años trabajando en lo mismo. Después viene los que están atrás de él, el supervisor, su colega, su pareja que le ayuda, los demás, el que mueve material, el inspector de calidad, los de mantenimiento, roles y responsabilidades que ya están más a nivel de organización, de trabajo, quién hace qué, si hay claridad, objetivos, metas, prioridades, políticas, participación e influencia, sobre todo de la parte administrativa, gerencial, como es el supervisor, el jefe, el gerente, la tecnología que ha adoptado la empresa, el diseño de procesos, la calificación, etcétera, y los recursos, si hay suficientes recursos, si hay falta de recursos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, digamos, mi operador es efectivo? Bueno, pues ocurre una situación, él toma la decisión correcta y ahí se para el problema, ¿no? Simple y sencillamente lo solucionó. Pero ¿qué pasa cuando esta capa, como ya sabemos, tiene hoyos y créanme, tiene hoyos a veces muy grandes? Pasa a la segunda capa, bueno, debería de trabajar la segunda capa. Y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, 8 capas, el que se alineen los 8 agujeritos y produzcan una trayectoria de desastre o de falla o de discrepancia, es mucho más difícil, es mucho menos probable y digamos, la ocurrencia es bastante remota. ¿Qué pasa cuando yo tengo un sistema con 2 capas? ¿Sí? Dependo del supervisor y dependo del procedimiento. ¿Sí? Pues la posibilidad de que inmediatamente esto trascienda, pues es mucho, mucho más probable, ¿no? Perdón, me salí de la presentación. Bien, entonces, uno de los temas, digamos, de prevención en este caso, proviene de lo que llamamos la taxonomía o la clasificación, y esto ya existe, mucho trabajo en otras áreas del quehacer humano. Bastaría solamente con, digamos, aprender y tomar lo mejor de otras áreas. Existe un factor que se llama sistema de clasificación y análisis de factores humanos, que han adoptado muchas industrias como la aeronáutica, la aeroespacial, en donde existe, digamos, toda una clasificación, que no quiero ir a detalle para, digamos, no consumir más tiempo, que ya estamos casi hasta el final, pero que ayuda a ampliar la visión, sobre todo desde el punto de vista investigaciones, que es lo que podríamos iniciar inmediatamente. Es decir,
tomar una ruta diferente en nuestras investigaciones a partir de ampliar nuestro campo de visión, sobre todo desde el punto de vista de los factores que hay que investigar. Y no está solamente desde qué hizo y por qué no lo hizo, ¿no? Sino irnos a otras, las condiciones ambientales, las fallas incluso en la supervisión, en la gerencia y al final en el entorno organizacional. Hace tiempo, cuando empezamos a trabajar mucho en esto, sobre todo en alguna organización que nos permitió empezar a incurrir en esto, hablaba yo de que me había echado un librito de 200 páginas que como título decía investigación de el vuelo de British Airlines que se cayó saliendo de Brasil. Iba de Río de Janeiro a París y saliendo algunos kilómetros, pum, se cayó. Empieza uno a leer y bueno, empieza uno a entender la amplitud de la investigación, impresionante. Lean este tipo de investigaciones, se aprende bastante. Pero lo que más me impresionó fue en las últimas páginas, donde vienen las recomendaciones, que finalmente se convierten en regulación, venía un tema como el punto 4 de aquí, que hablaba de los problemas organizacionales, de cómo la organización había definido tal y tal cosa en términos de horarios, en términos de asignación de vuelos, en términos de prioridades, en términos de cuánta prioridad tiene el llenar al máximo, políticas de economía de combustible, mil cosas definidas organizacionalmente como estrategias comerciales o como estrategias de reducción de costos o como estrategias no sé, de mejora de la productividad, que al final de cuentas ocasionan algún tipo de accidente, y en este caso un accidente fatal, ¿no? En el que pues murieron muchas personas y que desafortunadamente, pues digamos, estamos aprendiendo sobre a la mala, ¿no? Por decir algo, ¿no? Otro modelo interesante perdón, otro modelo interesante que nos puede ayudar, permítame adelantarme un poquito más rápido, es de estos autores que yo les mencioné, del señor Rasmussen, habla también cómo funcionamos un poco, hablamos de cómo interactúo con el entorno. Entonces, tengo por un lado las situaciones a las que me enfrento y las caracteriza en tres principales, que es situaciones rutinarias, esperadas y frecuentes, familiares, situaciones no rutinarias, pero a las cuales sí conozco, no se presentan todos los días, pero ya me las sé, como diríamos, o ya las he visto, o ya me enseñaron a estar preparado por si sucede. Y la otra es situaciones nuevas en donde prácticamente nunca la había visto, o nunca me dijeron que así podría pasar, ni nunca me preparé para eso. Tres tipos de situaciones. Por otro lado, ¿cómo controlo esas situaciones? Tenemos mecanismos automáticos, generalmente asignados o asociados con las actividades rutinarias. El lavarnos los dientes o el prender y apagar una máquina se vuelve rutinario, automático. Descargamos a nuestra parte consciente, la atención del cerebro, de estos pequeños actos y se vuelven automáticos. El segundo es, ok, no lo veo todos los días, de repente se aparece y bueno, recurro a las reglas que tengo grabadas aquí, que son procedimientos, que son prácticas, que son recomendaciones, que son reglas, que son leyes, y actúo de acuerdo a lo que el procedimiento dice, ¿no? Y finalmente viene lo inesperado, en donde la única herramienta con la que puedo enfrentar lo inesperado es finalmente lo que tengo adentro para construir una idea, construir un razonamiento, un juicio y finalmente tomar una decisión y una acción. A partir de estos tipos de funcionamiento vamos a tener diferentes formas de errores, desde los que se basan en un comportamiento automático y digamos es tan automático que es inconsciente. Todos en algún momento de la trayectoria del trabajo a la casa o de la casa al trabajo, vamos pensando en mil cosas, vamos en modo automático y cuando nos damos cuenta ya llegamos, ¿no? Estamos manejando de forma inconsciente y eso podría ser un peligro para el resto, ¿no? Bueno, lo mismo sucede en el lugar de trabajo. Para ejemplificar, ¿no? El tema de cómo reacciono y cómo actúo de frente a situaciones basadas en habilidades. Cuando un chofer se distrae porque alguien le habla, porque va con el celular o porque voltea a ver para un lado,
y pum, de repente, ¡pah!, ya le pegó al carro, ¿no? O ya se llevó de corbata a un peatón, ¿no? Esa es distracción. Él es hábil, él es consciente, él es responsable, pero de repente se distrae, ¿no? Cuando estoy basado en reglas es cuando violo, por ejemplo, las reglas, ¿no? O sea, ya me enseñaron que cuando está la luz roja es alto y yo creo que, pues sí paso y pum, accidente, ¿no? Estoy violando las reglas. Y por otro lado es, ¿qué pasa cuando yo voy conduciendo un vehículo en una situación de tormenta o de nieve? El coche empieza a patinar y nunca alguien me dijo qué tenía que hacer, si pisar el freno o no pisar el freno, que es una gran discusión, ¿no? Cuando empieza a patinar el carro, ¿qué hago? ¿Acelero o freno? Bueno, pues nunca hizo pruebas, nunca se entrenó, nunca aprendió, nunca preguntó, y por lo menos eso puede conducir a un accidente, ¿no? Quiero adelantar un poco. Entonces, ¿en qué consiste, para cerrar ya un poco toda esta ponencia, en qué consiste nuestro trabajo si empezamos a atender este tipo de preocupaciones? Es primero hacer más robusto nuestro sistema. Y sistema hablo de todo el sistema, no solamente desde el punto de vista del operador. Es decir, yo tengo que blindar, como dicen los políticos ahora, hay que blindar nuestro sistema de calidad con capas múltiples, redundantes, que contengan el error. Desde el inicio tratar de evitar, pero si sucede, como sabemos que va a suceder, es muy diferente diseñar un sistema cuando dijimos, es que se va a equivocar, diseñalo porque se va a equivocar, a decir, el sistema va perfecto y lo único que tengo que hacer es obligar a que no se equivoque el operador. Son dos formas diferentes de diseñar un sistema. Entonces, capas sucesivas, redundantes, para blindar mi sistema, ¿no? Ampliar mi foco de atención desde el punto de vista ambiente de trabajo, situaciones organizacionales, turnos, horarios, equipamiento, interfaces, procesos, procedimientos claros y, por supuesto, trabajar con la gente, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la punta filosa, lo que ocurre en el lugar de trabajo, ahí dentro del área del cuarto de producción, o en el laboratorio, ahí con el analista, ahí es donde sucede el problema. Pues ahí hay que trabajar también, hay que reducir lo que sucede, pero hay que trabajar afuera del área de producción, hay que trabajar afuera del laboratorio en las fallas latentes, ¿no? Hay que romper el ciclo de cultura llamado de búsqueda del culpable, ¿no? ¿Sí? Existen organizaciones hoy en día que buscan lograr un alto nivel de calidad sacrificando a los que se equivoquen. Hay de aquel que se equivoque, ¿no? Porque termina crucificado y ahora sí que lo exhiben allá como en la antigüedad, ¿no? Las cabezas en las cuatro esquinas del castillo, ¿no? Para que aprendan los demás. Así no se mejora un sistema de calidad. Mi efectividad en la investigación de las causas, es decir, los 5, porque es una técnica muy sencilla que me puede llevar a factor más factor más factor, factores contribuyentes, no solo una causa raíz, factores que se van sumando, esos hoyos del queso que hacen que al final termine en un rechazo o en una discrepancia o en un recall. Diseño de los sistemas a prueba de error. Existen múltiples mecanismos en el día a día en donde la camioneta no me deja avanzar si no me pongo el cinturón de seguridad o está duro y duro con la alarma. Hay podadoras de pasto que si no jalo el seguro no funciona, ¿no? Y si suelto eso se apaga, de manera que nadie pueda meter la mano ahí si no es que suelta allí y se apaga el motor. Y en fin, gran cantidad de dispositivos en muchas industrias que ahora evitan que la persona cometa el error o que se deshaga el error, ¿no? El famoso undo en el software de computadora, pues es una maravilla para los que nos equivocamos cada rato, ¿no? Ay, no era esto, pues dale undo y todo se borra y regresamos a lo anterior. Ojalá si fueran los errores en la industria, ¿no? Reducir la complejidad, hacerlo simple o entendible y manejable para el ser humano. La administración de riesgos, insisto en esa metodología y sobre todo filosofía de trabajo en todos los ámbitos, en el diseño, en la calificación, en la implementación, en el mantenimiento, en la investigación de errores, desde el punto de vista riesgos, prevención de riesgos, mitigación de riesgos. Y trabajar mucho en el conocimiento y en el desempeño de las personas, ¿no? Me voy a adelantar, ya estamos terminando, y solamente un mensaje final, ¿no? Primero, no hay una respuesta única, absoluta y correcta de cómo manejar el error humano. Es un problema complejo que
tiene que abordarse con diferentes herramientas mentales, pensamiento de sistemas, ¿no? Nuestro crecimiento como seres humanos y como sociedad o como empresa depende de qué historias nos contamos y cómo las contamos. Si nuestra historia es busca al culpable, castígalo y todos felices, pues no vamos a crecer mucho, ¿no? Entonces, debemos de cambiar la historia. Entonces, ¿qué historia? Pues depende de quién la cuente. No es la misma la historia que cuenta el investigador que el que estuvo involucrado en el accidente. Y si el que estuvo en el accidente, como suelen ser los pilotos aviadores, pues generalmente ya está muerto, ¿no? Entonces ya no tiene vela en el entierro ni puede opinar, y los demás se ponen a asumir lo que el señor pensó cuando se estrelló, ¿no? Al final, creo que nuestro camino para crear sistemas de calidad más robustos, entornos más seguros, confiables, y estar más seguros y más, digamos, garantizar la calidad de nuestro producto, la seguridad del paciente, la seguridad de nuestros empleados, pues depende de, como decía yo, de la historia que nos contemos. Y lo que yo estoy planteando aquí son diferentes guiones que pueden, digamos, contribuir a las historias que ustedes se cuentan en sus organizaciones. ¿Creen que castigar a alguien es efectivo? Bueno, esa es la historia y esperarán algunos resultados. ¿Creen que esto es un tema organizacional y con una perspectiva más amplia? Pues es una historia diferente que seguramente les va a ayudar muchísimo. Y la pregunta respecto a la historia que vimos al inicio, ¿no? De alguien puso una jeringa vacía. Bueno, ¿qué vamos a hacer para que no esté vacía esa jeringa, ¿no? Muchas gracias. Espero que haya sido de interés y que, bueno, siempre en ustedes esa semillita de inquietud de ampliar nuestra visión respecto a la participación del ser humano en nuestros procesos de producción, de calidad, de laboratorio. Gracias y, bueno, creo que hay todavía algo de tiempo para algunas preguntas. Te paso la estafeta, Rubén. Sí, ingeniero, muchas gracias. Como siempre, muy interesante este tema y creo que efectivamente no siempre le damos la relevancia, ¿no? En las empresas. Damos por sentado de que nuestros sistemas son perfectos y sin embargo vemos que tenemos muchas áreas de oportunidad, sobre todo en este campo del error humano, ¿no? Así es. Vamos a dar lectura a un par de preguntas que hay por aquí. Susana Rivera nos dice, ¿significa que cuando el error o causa raíz se le atribuye al operador o ejecutor de la actividad por capacitación o lo que sea, en realidad es una falla del sistema de calidad? Así es. Así es. Así, parece crudo, pero así es. Los dos modelos de pensamiento me ayudan a responder esa pregunta. Uno es, el sistema de calidad es perfecto, el que lo echa a perder es el operador. El segundo es, mi sistema de calidad no es perfecto, ni nunca va a ser perfecto. Entonces, ¿qué hago para que sube una rayita más, no? Claro. Y entonces, continuando con la misma pregunta, es ¿cómo se ataca esta causa raíz? ¿Cómo empiezo mi investigación? Yo recomendaba el empezar a desarrollar, digamos, no un procedimiento, pero sí una guía que me ayude a ampliar mi enfoque en los factores que debo de considerar en mi investigación y entrenarme, lo que yo le llamo la taxonomía, ¿no? La clasificación de factores humanos. Por ahí hace tiempo tuvimos un acercamiento. En la industria farmacéutica hay pocos expertos en este tema, pero sí los hay. Una señora de Puerto Rico que ya desarrolló una metodología con una taxonomía o un sistema de clasificación e incluso un diagrama de flujo que me lleva a considerar varios factores en la investigación. No solamente ver al operador y ponerle la lámpara enfrente y decirle, confiesa, ¿no? Sino ya la clasificación tengo que ir con 3 o 4 o 5 factores más y cada uno los tengo que ir contestando. Entonces, eso me lleva a empezar a entrenar digamos, mi enfoque, mis procesos cognitivos, a entender más ampliamente lo que está sucediendo ahí. Es decir, como el hacerse para atrás y ver la foto completa, ¿no? Ya existen algunos mecanismos, algunos, y si no, podemos recurrir a, como decían por ahí unos amigos, a Steal with Proud, es decir, pues copiémoslo de otras industrias, adaptémoslo y empezamos a trabajar ahí, ¿no? ¿Qué más, Rubén? Perdón, a ver, aquí viene otra pregunta. Buen día, ¿algún tip para enganchar a un alto directivo sobre el hecho que ponerle la letra escarlata al operador no es efectivo?
todavía en México nos encontramos con estos pensamientos donde se considera que la vergüenza es una buena herramienta de escarmiento. ¿Cómo ayudar a romper estos patrones con quien tiene mucha más autoridad de una manera positiva? Sí, estoy de acuerdo. Todavía existe directivos de la vieja escuela que dicen, como dice ahí, ¿no? Que pues hay que escarmentar. ¿Y cómo? Pues como decía yo, les cortamos la cabeza y lo colgamos en la esquina del castillo, ¿no? Para que los demás aprendan. ¿Cómo lo podemos influenciar? Bueno, por ahí algún jefe alguna vez me dijo que hay que aprender a gerenciar para arriba, ¿no? Es decir, cómo podemos desarrollar a partir de evidencias, a partir de casos, a partir de un business case. Un gerente está ahí por business case, es decir, ¿cuánto invierto, cuánto gano? Tan, tan. Pues hablemos en su mismo idioma. ¿Cuánto representa el escarmentar a esta persona y tener la posibilidad de volver a repetirse, incluso peor, esa falla, de frente a una forma diferente que me garantice en mayor probabilidad de que esto no ocurra o que mayores fallas no ocurran? Como business case, ¿no? Ahora, también está el tema de el crecimiento personal de muchos directivos. Básicamente, muchos directivos aprenden empíricamente, es decir, a golpes. Y hasta que no les pasa es cuando se sensibilizan, ¿no? Pero bueno, ojalá, digamos que este esfuerzo que hay en la industria en general, el esfuerzo que hay de las autoridades, FDA lleva 20 años tratando de convencer a los empresarios farmacéuticos de tener una mentalidad de quality by design, de risk management, de scientific base, o sea, de temas científicos. Imagínense uno de estos directores construyendo una nave espacial o un Boeing 777, ¿no? Por intuición o by heart, como dicen. No, es que yo sí sé, mira, esto es fácil, hazle así y hazle así, ¿no? Y ustedes saben la ciencia que hay detrás de la construcción de un avión o de una nave espacial. O sea, no es by heart, es bajo principios científicos. Entonces, hay que gerenciar para arriba en términos de lo que es nuestra fortaleza, que es el conocimiento técnico, el conocimiento basado en facts, en hechos, en datos, y en construir casos de negocio que empiecen a sensibilizar hacia arriba, ¿no? Esa es mi recomendación y por lo menos es la que he tratado de aplicar, ¿no? Muy bien, ingeniero. Pues muchas gracias. Son por ahora todas las preguntas que tenemos. Si alguien más tiene alguna pregunta o comentario en este tema. Bueno, tenemos una pregunta aquí. Nos acaban de hacer. Hay un poquito de tiempo. Ajá. ¿Qué herramienta recomienda usar para ejecutar una investigación que comprenda factores individuales, organizacionales y de trabajo que resulte funcional para el personal, además de la técnica de 5M? De manera general, para empezar, hay varias técnicas de solución de problemas, ¿no? O sea, es un campo bastante amplio y existen varias metodologías de 5 pasos, de 8 pasos, que me llevan de la mano a desarrollar una investigación sólida. Sobre todo, por ejemplo, evitar sesgos en donde yo brinco del problema a la solución y me brinco todos los del medio. Es un sesgo de heurística, ¿no? Pues se equivocó, pues castígalo. Ya, llegué a la final. No, si somos, digamos, serios y responsables en seguir una metodología, hay que seguirla. Y seguramente en todas sus organizaciones tienen metodologías de solución de problemas. Hay que seguirlas. El segundo punto es esa metodología de solución de problemas, la que quieran, todas son buenas. Enfocarla a lo que yo decía, la taxonomía o la clasificación de todos los factores que pueden influir, ¿sí? Y después, la preparación de todos los que participan en las investigaciones, no solo en técnicas frías como solving problems, sino también técnicas, yo les llamo calientes, como heurística humana, ¿no? Platicábamos la vez pasada, es decir, uno de los primeros pasos que yo debo hacer en una evaluación de riesgos, y lo ponemos ahora en el ámbito de investigación de errores, es los que hacen la investigación tienen que ser los primeros en decir, pues yo soy ser humano, yo tengo heurísticas, yo tengo sesgos, yo tengo ideas preconcebidas, yo tengo prejuicios, yo estoy cansado, yo vengo enojado. ¿Cómo afecta eso mi investigación o mi evaluación de riesgos? Entonces, creo que sumando estos factores, la técnica de solución de problemas, la guía de factores que me guíen por dónde preguntar,
y la preparación personal de los que intervienen ahí puede empezar a sumar mucho en beneficio de la efectividad de la evaluación de riesgos o de la investigación de errores. Igual. ¿Sí? Muy bien, ingeniero. Dos últimas preguntas ya para cerrar. ¿Sí? ¿Qué valores se deberían fortalecer para evitar el factor humano? Primero, el humanismo, ¿no? O sea, yo, director, no soy el señor, o yo, gerente de calidad, o yo, supervisor, no soy el señor omnipoderoso, perfecto y casi robot, ¿no? O sea, soy un ser humano igual que el que está ahí abajo, metiendo las manos y que metiendo las manos se quemó, ¿no? Se machucó, un error, una falla. Parte de las recomendaciones que acabo de dar es, pues yo soy un ser humano y yo tengo falibilidad. Cómo esto afecta, empieza a cambiar mi forma de ver lo que sucede ahí, ¿no? Por ejemplo, en uno de los libros que por ahí puse, que va a quedar en el video de Sidney Dekker, que se llama Guía de Campo para la Investigación de Accidentes, lo pueden trasladar inmediatamente a investigación de discrepancias o de errores humanos o de fallas en la calidad, ¿no? Es un libro muy interesante, digamos, muy claro, no es nada sofisticado ni científico. Hay artículos que sí son pesados por los estudios, experimentos y demás. Este es un libro para los legos, para los que no somos expertos, y que habla muy interesante de, por ejemplo, cuando sucede un accidente, es como, imaginemos de esos juegos que participados en los niños, en donde hay un túnel con diferentes caminos. Entonces yo me meto al túnel y tengo diferentes caminos. Bueno, la persona que está dirigiendo un avión o dirigiendo una producción o operando una producción o manejando un montacargas en el almacén, va en ese túnel y se encuentra con bifurcaciones en donde en algún momento toma la decisión de irse en un camino y en vez del otro camino, del camino A en vez del B. Cuando yo hago la investigación, yo no estoy en el túnel, yo estoy afuera. Y cuando estoy afuera empiezo a ver de que, oye, pues de aquí se ve clarito que el camino correcto era el de la izquierda. ¿Por qué, canijos, tomaste el de la derecha? Pero lo estoy viendo desde afuera, después, a posteriori, y parece lógico, ¿no? Es el hindsight bias, o sea, el sesgo de la retrospección. Ya pasado, dices, pues era obvio, yo no sé por qué tomó esa decisión, o era tonto o era necio, ¿no? O sea, ¿cómo hacen los investigadores de la industria aeronáutica? Se meten al túnel. Es decir, simulan que están en la cabina, traen todos los datos que tienen a la mano de lo que sucedió en ese momento, las conversaciones, los datos, las condiciones ambientales, y tratan de, a partir de estar sentado en el asiento del piloto del avión que chocó, determinar qué sucedió. Esa es una perspectiva muy diferente en la investigación de errores, sobre todo errores de calidad. Cuando yo estoy afuera del área de producción y veo lo que se equivocó, pues es más fácil criticar. Cuando yo me pongo en los zapatos del operador, pues el panorama es diferente. ¿Vale? Ok, me entendí un Claro, poco. ingeniero. Muy bien. Bueno, quedan todavía un par de preguntas, pero vamos a terminar aquí para poder iniciar a tiempo nuestra siguiente reunión. Ajá. Pues agradecerle mucho, ingeniero, por su participación en este seminario. Creo que tiene varios aquí felicitaciones por su ponencia. De verdad que fue muy ilustrativa y muy interesante. Creo que hay mucho, como decíamos, por este, iniciar en este campo, ¿no? de la gestión humana. Para los que les interese un poco más aquí continuar con estos temas, el ingeniero Celio nos va a dar un módulo la próxima semana dentro de nuestro curso de calificación. Está enfocado en análisis de riesgo y diseño de experimentos en la calificación, pero bueno, también abarcando estas partes, ¿no? Así de, es. humanas que maneja el ingeniero. Sí, no vamos a leer un procedimiento, vamos a reflexionar sobre el análisis de riesgos y el diseño de experimentos desde esta perspectiva, ¿no? El factor humano. Es correcto. Muy bien. Alejandra, ¿tenías algún comentario? Sí, gracias. Yo me quedo ahí con varios puntos interesantes, ingeniero. Te las digo, aunque no me los conteste ahorita. Tengo duda de la NOM 035 que salió para el manejo del estrés en las industrias. Ajá. Quiero tener esperanza de que fue pensado en ya empezar a mitigar estos temas de problemáticas que se generan en las empresas. Sí, sí. Y pues es un inicio, entonces,
por ahí hay gente trabajando ya en estos temas, aunque nos parezca como raro, ¿no? Porque de repente la 035 quedó así, salió como, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo yo industrial voy a cumplir con estos? Sí, creo que a veces las modas